Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Bienvenidos una vez más aquí a la Escuela del Quebrantamiento, que es la Escuela del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para llevarnos de fe en fe, de victoria en victoria. Bienvenidos sean todos nuestros amigos. Pastor Manny, buenos días. Bienvenidos a todos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en esta mañana. Aquí para recibir la palabra, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están en el norte del país, a nuestros amigos de Zacatecas, de Jalisco, a todos los de la República Mexicana y también en especial a nuestros amigos allá del sur de los Estados Unidos. Bienvenidos a esta Escuela del Quebrantamiento y damos inicio con esta hermosa enseñanza. Bueno, estamos viendo la apasionante historia de un joven hebreo llamado José. Así es. Que es un modelo fidedigno de Cristo. Así como lo fue Isaac, estamos viendo ahora José el soñador. Es una historia muy preciosa que a muchos niños les ha gustado esa Así historia, es fascinante. Incluso se ha llevado al cine la película. Sí, y sabe que esto es tan importante, José el soñador, porque muchas personas dicen, yo no creo en los sueños. No, que los sueños no. Que los sueños, bueno, pero es que depende de qué. Depende desde qué punto tú estés tomando los sueños que tú tienes. Yo antes, cuando yo viví 40 años en el paganismo en Babilonia, porque yo desde chica he tenido muchos sueños, pero después de los 12 años yo me hice pagana. Y resulta de que yo siempre he tenido sueños, pero en ese tiempo que yo era pagana, los interpretaba a través de la psicología humana. Así es. Pero siempre me gustó interpretar los sueños. Pero ahora que ya soy una nueva criatura nacida de nuevo, que Cristo vive en mí, ahora yo le digo, Padre, dame sueños y sobre todo, dame la interpretación. Sí, porque los sueños son un don de Dios y la interpretación también. También. Es un don que Dios derrama sobre una persona para la interpretación de sueños. Una es soñarlos y la otra es interpretar. Exactamente. Pero dice que cuando nosotros, dice, que anhelemos ansiosamente sobre todo la interpretación. Uh-huh. Y la interpretación, Dios, el poderoso de Israel, el Rey de Reyes, sencillamente nos la da. Él nos habla siempre en su palabra. Y fíjate que quisiera comentar un texto ahí en Habacuc. Sí. 2:1. Me encanta cómo Dios, Él nos quiere hablar. Dios, el Todopoderoso, Él siempre de lo que va a hacer, Él avisa a sus siervos, ya sea por visión nocturna, ya sea como por sueños, ya sea como sea, pero Él le hace saber lo que ha de venir. Nunca toma al hombre por sorpresa. ¿Y qué dice ahí Habacuc? Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda estaré, que es el ángel de Jehová. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahí está claramente.
¿cómo es que Dios, yo le puedo preguntar a Dios, ¿qué está pasando? Dice, y Él me va a hablar. ¿Qué he de decir yo? Él es el que me va a hablar. Pero mucha gente dice, no, es que a mí Dios me habló al oído. Pero la palabra dice que Dios no te puede hablar porque Él, sencillamente, Él no tiene boca para hablarnos. Él habla con la boca de los hombres. Y principalmente nos habla a través de su bendita y santa palabra. Así es, ahí tenemos estipulado todo lo que el Señor quiere que llevemos a cabo. Todo, desde Génesis a Apocalipsis, está toda la revelación. Y recuerda, mi hermano, que Dios nunca lleva a cabo cualquier acción sin que antes se la muestre a sus siervos. Entonces, estamos viendo cómo este libro de José el Soñador, modelo inconfundible de Cristo, cómo fue quebrantado. ¿Cómo fue quebrantado, Pastor Manny? Pues vemos, como veíamos la semana pasada, vemos un previo acerca de la situación que José vivió. Estuvo aproximadamente, comentábamos, de 9 a 10 años en la cárcel. Y estuvo ahí como encargado y siempre fue fiel a Dios, siempre se mantuvo firme a pesar de esa situación, de esa prueba y de esa injusticia que había sufrido también de parte de sus hermanos. Entonces vemos ahí esa situación, incluso yo creo que llegó el momento en el que él se desesperó de ver de que la promesa de Dios no se estaba cumpliendo en su vida, mas sin embargo se mantuvo firme. Porque ¿desde cuándo ahí tuvo la promesa, José? ¿Desde que tenía cuántos años? Pues imagínense, si llegó aproximadamente en Egipto a los 17 años, desde mucho antes. Desde mucho antes esa la edad, tuvo, habrá ¿sí? tenido unos, no sé, aproximadamente unos entre los 14 y 15. Y dice que ya cuando llegó a esta situación, él ya era un hombre de 30 años aproximadamente. Así es. Pero ¿qué tuvo que pasar antes de esos 30 años, Manny? ¿Qué pasó ahí? Vemos primeramente la situación con sus hermanos. Definitivamente sus hermanos no lo querían tanto. Nada. No pues lo querían lo querían matar y luego lo porque era el vendían. preferido del papá. De hecho, lo odiaban. Lo odiaban. Recordemos que siempre los hijos de Dios van a ser odiados y despreciados por sus propios hermanos. Sí, porque incluso vemos el ejemplo de Jesús. Ni sus propios hermanos creían en Ni su mamá, ni su ni mamá. nadie. Vino a creer hasta después Hasta de la que resurrección. resucitó. Así es. Entonces, para que veamos que cuando un hombre común y corriente, porque Dios se sirve de lo vil y lo menospreciado para hacer su obra, pero cuando un hombre común y corriente, porque todos somos raza caída, todos sin excepción, venimos de una raza caída, pero como Dios siempre está con su creación, entonces Él siempre está buscando solamente un hombre con un corazón recto que quiera sujetar su voluntad a Dios, y con eso tiene para que Dios haga cosas maravillosas. Tenemos este caso de José como hombre, lo que no sufrió. Imagínate tú verse tan despreciado por sus hermanos que al grado de que tuvieron que venderlo y luego de hecho, la intención era matarlo. Matarlo, claro, porque recordemos que primeramente, lo claro. avientan al foso. Más sin embargo, cuando pasan los ismaelitas, entonces fue cuando ya hacen la venta de él. Lo llevan. De ahí vemos que el propósito de Dios pues se va, no lo deja morir, pone esos medios y lo venden a los ismaelitas para llevarlo al Egipto. Es que aquí nomás estamos viendo la gracia de Dios. La gracia de Dios que se posó sobre José. Y se posa sobre cualquier hombre que quiera recibirla, porque la gracia es un regalo inmerecido. Así como Noé no se merecía la salvación, así como José no se merecía lo que tenía, pero ese es el regalo que Dios quiere darte a ti, mi hermano, mi amigo, donde estés así de perdido. Ahí está su gracia, pero no todos la toman. Ese es el problema.
no la quieren tomar. ¿Por qué, hermano Manny? Porque cuando yo acepto la gracia, acepto también lo que conlleva una responsabilidad. Muchos quieren la pura gracia. Así es. Y luego dicen que quieren la gracia y seguir haciendo su propia voluntad. Y eso no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia conlleva precisamente, tú recibes la gracia, pero ese es el llamado de Dios que está haciendo a tu vida, para que tú puedas acercarte a Él, y en ese acercamiento es cuando tú vas a entonces a empezar a dejar esa vida pecaminosa que tú llevas, y es lo que no muchos Por la están fe. dispuestos, por medio de la fe, pero no muchos están dispuestos a dejar la vida pecaminosa, No. sino que quieren tener la gracia, sí, y Dios, claro, por supuesto que la da, pero no quieren dejar esa vida pecaminosa, y es ahí donde entra el conflicto, y no se puede vivir con las dos cosas. Entonces, por eso estamos en apostasía. No se puede, dice que no podemos servir al mundo y a Dios, porque el que ama al mundo se hace, y lo decimos muchas veces, y suena muy bonito, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo acérrimo de Dios. Pero no lo comprendemos hasta que pasa mucho tiempo. Es una lucha muy fuerte, pero aquí vemos como hombres, como Isaac, modelo de Cristo, como él cuando se vio ahí, imagínate tú, y sin embargo dijo, hágase tu voluntad, Padre. Oye, era un joven de 27 o 30 años, Isaac, tampoco era un chiquito. Y aún así estaba dispuesto a Estuvo dispuesto, porque se dispuesto dejó, para hacer ya la voluntad. estaba por consumarse ese holocausto, por encender el fuego, ya estaba Abraham con el cuchillo así para degollarlo. Cuando el ángel lo hace voltear, ¿y qué se apareció? El animalito cordero. para el sacrificio. ¿Eh? Pero literalmente, él ya había muerto. Abraham ya lo había dado muerto porque pasaron 3 días cuando quitó la mano así. No es que estuviera dispuesto, no, ya estaba ahí para ser degollado y no puso resistencia. Y él nomás cuando iban caminando dice, pues va, veía a su papá y él. Dice, bueno, papá, ¿y dónde está? ¿Y la leña? Porque Isaac iba cargando, como Cristo cargó la cruz. Llevaba él cargando un leño encima de él. leños. Entonces, y no ve nada, dice, ¿qué va a pasar para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué le dice el padre a Abraham? Dios proveerá. Por Y así lo eso cumplió. es de que nosotros Proveyó. somos hijos del padre Abraham por la fe. El padre Abraham fue el primero que comunicó el evangelio de Cristo al ir a matar a su propio hijo, el único hijo. El único hijo que tenía. Tenía otro, pero ese hijo no era de la promesa, era el esclavo. Sí, desde luego. Y Dios sabía eso, que que Isaac era el hijo de la promesa. De la promesa. La promesa que por medio de esa fe fue que nos iba a alcanzar a todos nosotros. Y de ahí iba a salir también el mismo Jesucristo. No, es que Así esa es. Por eso dice, de ahí de la promesa viene Jesús. Retomando el punto de José. José ya está en Egipto, pasa la cuestión de que se trabaja para Potifar. Para hacer todo va bien, por buen camino, y entonces viene la tentación, que fue la que la mujer de Potifar se le presenta Imagínate. a José con tal de seducirlo. ¿Y para qué? Porque ya el Potifar había visto en él la gracia de Dios. Tal es así que le confió absolutamente todo. ¿Qué tal si no pasa esa prueba, pastor hermano? Si no hubiese pasado esa prueba a José, definitivamente sabemos que Dios tiene un propósito con José, y que también ese propósito de José se iba a manifestar más adelante en la protección del pueblo de Israel. Porque de ahí viene el Mesías de José. Acuérdate, vamos más adelante. Y la protección de que cumple, José hizo la voluntad de Dios y soportó la prueba. Soportó la situación que estaba presente. Cada vez, acuérdate, pastor Manny, no podemos decir que soportó la prueba desde el principio hasta el fin, sino que cada vez Dios nos pone prueba, estamos en un escalón.
estamos en un escalón, vamos a decir que estamos en el 1. En ese escalón, ahí va a haber la prueba, Dios te va a poner la prueba a ti para ver si pasas al 2. Entonces, en este escalón 1, ahí es donde está la lucha. O tú caes en tentación y te regresas, o superas la prueba y pasas a otro nivel. Siguiente nivel. Así es tu crecimiento de aquí en adelante, y el mío también. ¿Tú has tenido alguna prueba que has tenido que superar, Pastor, dentro del ministerio? Pues sí, han sido bastantes pruebas. Yo creo que una de las pruebas más fuertes que pasé fue una situación muy difícil hace como 2 años. Perdí Cuéntanos un poquito. por ejemplo, mi mamá falleció y la situación que pasábamos también en la congregación donde antes iba estaba siendo muy decadente. Y todas esas situaciones se fueron acumulando. Yo de tal manera me empecé a sentir también solo, desamparado. Y sentía que esta situación no iba a terminar. ¿Y qué pensabas? No iba a acabar. Pues llega un momento en el cual tú piensas y dices, ¿sabes qué? Pero tú en particular, ¿qué pensabas? Yo pensé, dije, ¿por qué no dejar todo lo que está aquí? Irme lejos de aquí y no pensar nada más de esto. Olvidarme de todo esto. O sea, ¿tú sufriste algún abuso espiritual en esa congregación que estuviste? Sí, por supuesto. Hubo mucha manipulación. ¿Y cómo lo superaste? Gracias a Dios. Me mantuve en la lectura de la palabra, en la oración, pero siempre con la esperanza de que esto no iba a ser definitivo, sino que iba a pasar, que esto iba a pasar y íbamos a tener un mejor futuro de toda esta situación que estaba pasando. ¿Pero cuánto tiempo estuviste ahí en la prueba? Casi como 2 años. Imagínate. 2 años. Y, oye, ¿a qué edad? Más bien, porque tú tuviste llamado, ¿a qué edad? A los 16 años. A los 16 años fue cuando ya decidí empezar a ir a la iglesia de manera voluntaria. Porque antes me llevaban obligados, pero mis papás me mandaron 6 meses obligado a la iglesia. Y ya fue como a la edad de 16 años cuando yo decidí ya entregar mi vida a Cristo completamente. Bueno, pues ahí es cuando Dios te llamó al ministerio. Pero te ha pasado por pruebas. Y ahorita donde estás, te va a poner a prueba. Así es. Porque estás muy joven. Sí, eso no cabe duda, que las pruebas van a seguir viniendo. Y conforme al grado de nuestra fe, conforme vayamos creciendo también en Cristo, las pruebas se agudizan. Más fuertes. Más fuertes. Dios no nos pone carga que no podamos llevar. Eso es la prueba es importante. necesaria. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego es el alma del hombre. O la gana Cristo o la gana el diablo. Ya hablando ministerialmente, cuando ya estás aquí frente a un ministerio, dice que no hay muerte sin resurrección, hablando nosotros que tenemos que morir espiritualmente y resucitar espiritualmente en este mismo cuerpo. Entonces dice, no hay muerte sin resurrección, ni resurrección que no tenga su ministerio. Pero una vez en el ministerio, es ahí donde viene la prueba peor. Lo estamos viendo con José. Claramente lo estamos viendo. Sí, cae ya después 10 años ahí en la cárcel, ahí encerrado. 10 años. Semejante prueba que tuvo que pasar. Fíjate, que apenas había estaba en autoridad absoluta con Potifar. Y la primera prueba, esa fue como que muy rápido, ¿verdad? Bueno, no sabemos el tiempo, pero fue la primera prueba. Si no pasa esa prueba, en la cárcel no hubiera superado esos 10 años. Qué hermosa historia, porque parece algo irreal. Algo de superación, un mensaje de alta superación. Los de Hollywood explotan tanto los temas profundos de la Biblia que los hacen como una payasada. Ellos nada más fingen lo que ni es. Toman personajes, los roban de la Biblia y luego los escenifican. Y eso es pura hipocresía, porque no dejan ningún mensaje, sino que distorsionan toda la verdad. Distorsionan la escritura con respecto a lo que el televidente o el espectador quiere ver, quiere escuchar. Exacto.
Exactamente. Pero que realmente te dé un mensaje profundo de las escrituras, no lo hacen. No, no, y muchas de las películas que hemos visto hoy en día son muy pocas las que realmente se han apegado a la escritura. Muy pocas. Y sin embargo, cogen o toman las historias reales de la Biblia para su beneficio propio, para buscar solamente el lucro. Y que se vuelva un éxito la película, eso es lo importante para ellos. Entonces vamos a dar inicio pues al capítulo 41. Capítulo 41, así es, pastora. A ver, dale Si usted me el permite, 1 y en el 1 vamos a hacer una pausa. Lo leo, el capítulo 41 en su versículo 1, si nos acompañan, allí en Génesis. Recuerden que estamos en Génesis 41. Y dice la escritura, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Fíjate, aquí dice que todo el testimonio de todos los santos del Antiguo Testamento, porque es testimonio que ellos han vivido, ¿sí? José tuvo que esperar 30 años. 30 años para ejercer su ministerio. Fíjate. 30 años y es la misma edad de Cristo igual. 30 años. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. Estuvo nada más aproximadamente 3 años en la tierra, porque como a los 33 años fue cuando Él se entregó. No olvidemos que a Cristo nadie lo mató. Él dio su vida por todos. Por todos, así es. Porque dicen, es que lo andaban persiguiendo para matarlo y él se escondía. No es cierto. No. Él se escondía sencillamente porque no era el tiempo de que él se iba a entregar. Así es, de que se cumpliera. Cuando él, en el cumplimiento del tiempo, nadie lo mató. Él solo se entregó. 30 años. ¿Sí? Sí. Y ahí empezó, después de que Cristo, fíjate, Pastor Manny, después de que, dice que José se tuvo que esperar 30 años para ejercer su ministerio. Cristo tuvo que esperar 30 años, porque a los 33, un poquito de los 30, después de los 30, empezó él a salir al público, que fue cuando fue bautizado en el Jordán. Ahí empezó su ministerio. ¿Y por qué sigue entonces ahora vivo toda la enseñanza del Mesías? Primero la dejó en sus discípulos y sigue vivo ahora en los que seguimos las enseñanzas de los discípulos. Dice que estos discípulos que Dios preparó, dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y eso es correcto. Jesús quiere discípulos. Quiere personas que estén buscando continuamente su palabra. Y el mensaje para todos los jóvenes es igual, que dediquen su tiempo a buscar al Señor. No es nada fácil, no es nada sencillo definitivamente, pero vemos que el servir al Señor trae sus recompensas, y grandes recompensas para todos aquellos que le aman y buscan su verdad. Vamos a ver qué dice en Números, en el libro de Números. Sí. En Números 4:3. ¿Qué nos dice esto del ministerio que lo empezó? José a los 30 y Cristo también a los 30. Números capítulo 4, El 4, en su versículo 3. 3. Dice de la siguiente manera: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahí está la clave. Esta es la promesa. Todos de edad de 30 años para arriba hasta 50 años,
todos los que entran en el servicio para cumplir la obra especializada en la tienda de reunión. ¿Y quién es la tienda de reunión? Cristo. Porque en Él serán reunidas todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Esa promesa se le hizo al padre Abraham. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, judíos y gentiles. Entonces, fíjate, aquí hay una gran revelación. 30 a 50. A 50. O sea que si tú ya tienes 30 años y antes de los 30 sentiste el llamado, llega a los 30 y no lo cumples, llegan los 40 y no lo cumples, todavía tienes chance hasta los 50 en adelante para que lo cumplas. Porque los 50 años es el año del jubileo. Y ya si no lo cumpliste a la edad de 50 años y no estás sirviendo, no tienes ministerio, es que aún, dice, no te ha amanecido la luz del Señor. Aún no has nacido de nuevo. Porque dice, no hay muerte sin resurrección, ni resurrección que no tenga su ministerio. Y lo estamos viendo claramente aquí, en este versículo de Números. Entonces, hermano Manny, a los 30, tú vas a recibir tu ministerio. Es una promesa para ti. Amén. Y para todo aquel joven que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Entonces, Pastor Manny, ¿qué te dice este mensaje a ti como joven? De edad de 30 años para arriba, hasta 50 años, hasta 50. Todos los que entran en el servicio para cumplir la obra especializada en la tienda de reunión. ¿Cuál es esa obra especializada? Sin duda, Dios nos va preparando y nos va moldeando para su obra. ¿Sí? Y a todos los jóvenes y también incluyendo a todos los adultos, Dios va preparando a cada uno para que lleve a cabo esta tarea. Los que tienen ese llamado, dice, de hacer discípulos. De hacer discípulos. Todos, cada quien tiene un llamado distinto, pero los que tienen el llamado para ser discípulos, sin duda Dios te está preparando. Posiblemente tengas diferentes dificultades, pruebas. No, pero lo Dios... más seguro es que sí. No es que probablemente las pruebas son inevitables. El sufrimiento es inevitable. Hay que hacer énfasis en eso. Ok. Dios viene preparando a cada uno para que tú te acerques, para que tú hagas esa la voluntad del Señor. Y hoy es el momento para que lo hagas. Y esa es la importancia. Es el momento. Si tienes el llamado, dice, no endurezcas tu corazón, como le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Esa es la clave. Porque muchos sabemos que tenemos llamado, pero ¿qué pasa? Endurecimos el corazón para no hacer la voluntad de Dios. No hacemos caso, simplemente. Vamos a ver qué dice Lucas, el libro de Lucas 3:23 con respecto a este llamado. Lucas 3:23. Capítulo 3, versículo 23. Aquí está exactamente. ¿Qué dice? Dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hijo, según se creía. Hijo quiere decir que vino de sangre y de carne, como Jesús el gran rey vino de sangre y de carne para poder tomar la semejanza de la naturaleza pecaminosa, porque nada más era la semejanza, porque era hijo de Dios Altísimo, engendrado por el Espíritu de Dios que tomó carne y sangre en el vientre de la Virgen María, esposa de José.
¿Sí? Sí. 30 años. 30 años también tenía Cristo. Igual años tenía Isaac. Igual años tenía José. Porque, mis queridos hermanos, la Biblia es inerrable, no tiene error, no se puede equivocar, porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la palabra veraz del poderoso de Israel, del Rey de Reyes y Señor de señores. Y su palabra bendita es inmutable, por más que el hombre quiera siempre estar discutiendo y estar contendiendo con esa bendita palabra, nunca lo ha logrado. Cuando no leemos la Biblia cuidadosamente, pues pasamos por alto todo. ¿Tú habías visto así la vida de José cuando tú la has leído de jovencito? Porque eso leemos todos los Sí, niños todos cristianos leímos esta historia. Sí, Algunos los cristianos. En las escuelas bíblicas Todo es te lo enseñan de cajón. muy común que se den estas historias de José, de Moisés. Y más sin embargo, reflexionando Sí, sin ahorita embargo, así es Noé, sí. en esta palabra, me doy cuenta de esa importancia de cómo Dios fue preparando a José desde muy pequeño. Y lo fue preparando para esta misión que iba a tener. Entonces, dice que aquí, así como José, todo aquel que piense que una vez que se decide a seguir a Cristo todo va a ser fácil, eso es un engaño que están enseñando y que siempre han enseñado. Tú nomás crees y ya todo está resuelto. No, mi hermano. Cuando tú decides aceptar a Cristo y su palabra, es cuando entras realmente a la escuela del quebrantamiento para deshacer todas las obras del diablo. ¿Y cómo las va a deshacer? ¿A poco es fácil dejar el pecado? Si el pecado en sí trae placer, pero la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, así es. Si el pecado no trajera consigo el placer, ¿por qué la gente se arriesga tanto? Es correcto, sin duda eso, dejar el pecado no es nada, Porque es nada agradable. sencillo. Es agradable el pecado. Trae satisfacción a nuestra carne, Al más ego. no a nuestro espíritu. Pues no, porque dice que la paga del pecado es muerte espiritual. Entonces, dice, José fue preso. José experimentó tribulación, fue puesto a prueba y fue adiestrado en miras a entronizarse como rey. A entronizarse como rey. Entonces, por eso es de que Cristo, cuando como hombre tenía el linaje real, como rey, pero como murió como esclavo, murió como un siervo, murió como un algo que no se parecía al rey Mesías que estaban esperando los judíos, entonces no lo reconocieron. Pero sin embargo, ¿quién sí reconoció que era rey? Un pagano, Poncio Pilato. Cuando le dice, entonces tú eres el rey de los judíos, ¿y qué contestó? ¿Qué le contestó Cristo a Pilato? Dice, eso lo dices tú lo porque has yo dicho. para eso he nacido, para ser rey. En cambio, tú eres un impostor, casi le estaba diciendo eso. Tú eres un impostor, pero yo para eso nací, para ser rey. Por eso ni se atrevió a condenarlo, ni a sentenciarlo, mucho menos. ¿Y qué puso aquí en la cruz? Rey de los judíos. Y entonces los judíos estaban furiosos, los religiosos y los sacerdotes y los saduceos y los fariseos estaban furiosos. Dice, no, dice, oye, Poncio Pilato, nosotros ya vamos a hacer lo que tú quieras, pero quítale ese título a ese sinvergüenza, quítaselo. Hereje, porque lo quítale ese designaron título. como un hereje a él. ¿Por qué se lo pusiste? Dice, lo que escrito está.
Rey de los judíos. ¿Qué te parece? Sorprendente. Dice, por eso aquí José superó la prueba, fue atribulado en la cárcel hasta el más no poder, dice, con miras a entronizarse en el futuro. Y terminó siendo el segundo, la mano derecha del faraón. Por eso ya era prácticamente, él era ya el rey. Pero como estaba un rey impostor, que era faraón, porque es el otro linaje real, pero falsa. El linaje real, otro, es la simiente de Satanás. Faraón tenía la simiente de Satanás. Sí, porque los recordemos, hijos. Pastor Manny, que la Biblia siempre habla en dos En dos. modelos. El modelo, para que nosotros comprendamos, para que venga el modelo definitivo. Por eso estaban los dos reyes ahí. Estaba Faraón, que es la simiente de Satanás, simiente. que venía de Nimrod. ¿Sí? Y estaba el rey de los judíos. La simiente de Dios. La simiente de Dios es de los dos pueblos, la cual Abraham recibió la bendición, que dice, y todas las naciones. Todavía cuando Abraham recibió la promesa, no existían los judíos, no existía nada, porque Abraham era caldeo. Él tenía la cultura caldea. Era pagano. Pero por la gracia de Dios lo sacó, y de ahí, de la raíz de Abraham, que era la raíz después del diluvio de Noé, ahí iban a venir los dos pueblos, que es uno solo. Entonces, rey de los judíos, al hacerse rey de los judíos, hizo rey de toda la raza humana. Y eso es correcto, gracias a él tenemos esa salvación, no solo para judíos. ¿No? Dice que para todo aquel que cree en él y le confiesa con su boca. Y dices, y lo haces Señor de tu vida. Entonces, cuando permites que Él sea el Señor de tu vida, estás admitiendo que Él es el soberano, y que como los reyes tienen todos, abajo todos son súbditos del rey. Porque en los reyes de la tierra, cuando un súbdito del rey no se sujeta, no sigue las órdenes del rey terrenal, rey. ¿qué les pasaba? Decapitados. Decapitados, Sí, es cortados. 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 Entonces, al rey de toda la tierra, rey de reyes y señor de señores, si tú, que estás joven, y yo, que estoy vieja, no nos sometemos bajo el señorío de ese rey, viene el juicio para que al final seamos cortados. Y dice, árbol que no da fruto, será cortado. Ya el hacha está lista, dice, cuando vino Juan, ya el hacha está lista, ¿eh? Desde que Cristo apareció en la tierra, está el juicio sobre todos los pueblos de la tierra. Ya nomás estamos aquí esperando el juicio final, pero el juicio ya está desde entonces. Sí, todo aquel que niega a Dios y no quiere acercarse a Dios, El que no hace su voluntad. su voluntad está en grave peligro. Es que aquí no se trata de creer nada más, dice, sino de ceder mi voluntad, de cederla al Rey de Reyes. Porque ¿cuántos hay que creen? Muchos. ¿Cuántos hay que dicen que están en la congregación? Pero dice que el remanente es el que se sujeta totalmente, el que cede su voluntad. Aquí se trata de la voluntad, no de ser perfectos. Sí, definitivamente creo que no hay nadie. 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 Solo Cristo lo fue. Entonces, yo, para ser justificado de mi debilidad como raza caída, ¿qué tengo que hacer? Estar sujeta a los mandamientos y dar testimonio de Cristo. Eso es el remanente nada más. Entonces dice que tengo que dar testimonio de Cristo para que yo de veras sea hijo de un rey. Yo no puedo dar testimonio ni de Moisés, ni de Isaac, ni de Jacob.
porque ellos eran solamente modelo. Y hombres como nosotros. Exactamente, eran simplemente humanos. Sí, definitivamente no podemos tomar como hombres perfectos y nuestro modelo a seguir, porque nuestro único modelo a seguir va a ser Cristo. Cristo resucitado en mí, viviendo en mí. Y Dios utilizó a estos hombres y nos dejan grandes lecciones de fe. Porque son modelo de lo que tiene que venir. No son alegorías, no son leyendas, como piensan los cabalistas, los judíos místicos. No son leyendas, ni fábulas, ni parábolas, son hechos reales. ¿O vas a decirme tú qué? No, por supuesto. Lo que está escrito aquí es evidencia de lo que sucedió. Ahora, de lo que va a suceder más bien. Y también lo que va a suceder. Y tenemos que creer firmemente, todos aquellos que hemos aceptado al Señor, creer que esta palabra, la que está escrita aquí, es la palabra de Dios. Y dice la Escritura, la misma Escritura dice que es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, segunda de Timoteo 3:16. Entonces, ¿por qué no tenemos esa libertad y esa rebeldía, diría yo, a dudar de esta palabra? No, la palabra dice aquí, pero yo pienso. Oye, dice aquí, pero yo pienso. Bueno, ¿qué me estás hablando? O yo supongo, ¿no? O yo supongo que esto está mal. Me pongo a juzgar lo que está escrito aquí. Sí, las respuestas de la Biblia están en la misma Biblia. Si No hay tienes otra. una duda de la Biblia, en la misma Biblia te va a contestar esa duda que tú tienes. No necesitas buscar en otros libros. Ni en maestros, porque dice, Ni en las personas. ahora dice, ahora tú, ahora yo, todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice, no tendrá necesidad de que ninguno le esté enseñando, porque para eso tiene el Espíritu y la palabra. La palabra. Y dice, y esta es la que te va a mostrar todas las cosas. ¿Por qué andamos buscando nosotros en fuentes secundarias? O en predicadores. O en historia. O fuentes secundarias es todo lo que no está en la Biblia. Uh-huh. ¿Por qué tengo que buscar en la teología? Es puro intelectualismo. ¿Por qué tengo que buscar ahí? ¿Acaso no tenemos la Biblia? Sí, por supuesto. Yo creo que Dios la dotó con todo lo que necesitamos y tiene respuesta. Lo que pasa, sí. Y habrá misterios, pero misterios también que en las Escrituras no comprendamos. Pero Dios los va a revelar a su momento. Dice, en su momento. Dios, lo que yo no comprendo ahora de la Biblia, no te preocupes, dice, porque Dios no va a llevar a cabo nada de lo que está escrito aquí sin que antes se lo revele a sus siervos, a los que guardan sus mandamientos y dan testimonio de Cristo. O sea que si tú quieres que Dios te hable en la palabra, ¿qué tienes que hacer? Si yo quiero que Dios me hable, tengo que estudiar. Dice que tienes que guardar los mandamientos y dar testimonio de Cristo. Ese es el requisito para que Dios te hable a ti y te muestre lo misterioso que es. Porque este libro es un libro misterioso. Pero dice que Él esos misterios te los quiere revelar a ti y a mí. Pero estás cumpliendo sus mandamientos. Estás dando testimonio de Cristo, porque ese es el requisito ineludible. Y la palabra nunca se va a contradecir. Jamás. Jamás se contradice. Mucha gente piensa que se contradice, mas sin embargo no. La palabra no se contradice. Necesitamos estudiar, necesitamos leer. Escudriñar. Escudriñar, dice. Escudriñar. No solo darle un repaso, sino profundizar en la palabra. Dice, escudriñar las Escrituras. Entonces, dice que el río Nilo, aquí está hablando del río Nilo. Sí. ¿Sí? Este río Nilo tiene un significado muy grande, que ocupa toda una enseñanza profunda el río Nilo, ¿sí?
Sí, y incluso para los mismos egipcios era algo de sumo valor, de revelación prácticamente. El río Nilo tiene una enseñanza, tiene unos principios espirituales sorprendentes. Y a mí me llama la atención. ¿Por qué es así la palabra tan exacta? Porque Dios, antes de crear al hombre, ¿qué dice que creó primero? Los ríos, las montañas, los árboles, los animales, las galaxias, todo lo creó. Y una vez que lo creó, puso al hombre y le dijo, mira, ese le vas a poner río Nilo. ¿Ves? Ese árbol se va a llamar sicómoro. ¿Ves? Ese otro árbol se va a llamar Líbano. ¿Ves? Aquel otro árbol se va a llamar un ciprés. ¿Ves? Aquel, el mar, esa agua se va a llamar mar. ¿Ves? Esos animalitos se llaman peces. Ese se llama ballena. Ese se llama cocodrilo. Y le fue dando al hombre todos los nombres que deberían de ser. El hombre no inventó nada. Entonces, imagínate, hace todo para después él enseñarnos principios espirituales a través de las cosas que él creó. Por eso el río Nilo tiene principios espirituales muy básicos que ahorita a lo largo de esta historia nosotros vamos a ir, el Señor nos va a ir mostrando qué significa. Entonces, por lo pronto dice, del río y subían. Dale lectura, por favor. Dice en el Génesis 41:2, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista. Y ese es el sueño, ¿verdad? El sueño, sí. Así es, ya estamos en el sueño de Faraón, está dando la explicación. Hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Vamos a ver qué dice de ese sueño ahí en el 17:24 del 41. 17:24. Ok. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan estrenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. El 20. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como el principio, y yo desperté. ¿En cuál vas? En el 22. El 23. 23 dice. Y que otras 7... No, sigue el 22. Sí, el 22. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Fíjate, los magos eran unas personas sabias en aquel tiempo, no eran como ahora los conocemos, que los magos chistosos. ¿Qué hacen? Desaparecen cosas. ¿Cómo eran y las los vuelven a magos de aparecer. aquel tiempo de lo que está hablando? ¿Eran hombres de ciencia o eran charlatanes? No, definitivamente era gente de ciencia estudiada y sabios, como lo hemos mencionado. Eran hombres muy preparados y avesados en todo tipo de ciencias. Sabían astrología, astronomía, botánica, Química. física y matemáticas. Eran sabios. Así es. Y sin embargo, ¿qué dice? No me lo pudieron. No había que lo interprete. Ajá. Entonces, seguimos entonces ¿en cuál? En el 7. 25. No, pero ya ya del capítulo 41 todavía. Nos quedamos en el 7. Sí, nos quedamos. Regresamos al sueño. Ok, nos quedamos en el 5. Ajá. Dice que se durmió de nuevo y soñó la segunda vez.
que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, he aquí que era el sueño. Fíjate, se despertó. Y lo que me comentabas, Pastor Manny, antes de entrar a la cámara, ¿qué me comentabas? Que Faraón, él siendo como era, y Dios le mostró el sueño. Ah, cierto. Faraón, aún siendo un hombre impío, que no creía en Jehová Dios, No, porque creía en todos sus dioses. Él mismo se adoraba consideraba y tenía Dios. sus propios dioses. Sí. Así es. Decía, de hecho, dije, yo hice el Nilo, él decía eso. Aún siendo un hombre así, Dios le trajo revelación por misericordia, ¿Y para qué se la trajo? Para que se arrepintiera. para que tuviese la oportunidad de acercarse y reconocer al mismo Dios, el Dios de José. Ahí estamos viendo. Entonces, Dios siempre muestra al hombre, sea hombre impío, sea lo que sea, le muestra lo que ha de venir. Pero luego cuando el hombre tiene un sueño y no hay quien interprete los sueños, ¡ay! Es una fantasía, no le hagas caso. Son pesadillas, es que comiste mucho, ¿verdad? Y todo lo van pasando, pero porque son hombres simples, que no creen en las cosas profundas del espíritu. Sí, las pasamos por desapercibidos. Precisamente muchos pensamos así. O decimos, este sueño es del diablo, este sueño es de Dios. Entonces, los del diablo no les hago caso, nada más a los de Dios. Fíjate nada más qué mente tan cerrada. Pues tienes un sueño malo es porque Dios te ama y te está advirtiendo de algo. Algo que puede suceder. O sencillamente te está advirtiendo cómo está tu vida para que te arrepientas. Por eso sí. Imagínate cómo se despertó el faraón asustadísimo, Sí, que corrió por con sus supuesto. magos. Para buscar respuesta. Y es que ellos, precisamente los egipcios, le daban mucha importancia a los sueños. ¿Y quién les enseñó? Y ese es el punto de que Faraón no se quedó tranquilo después de que soñó eso, porque sabía que tenía una explicación. Claro, pero cuando el hombre tiene un sueño y busca la explicación en sí mismo o en la ciencia, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Se confía en sus habilidades para interpretar los sueños, entonces los interpreta a su propia manera, como él quiere que sea su vida, y se acomoda. Se acomoda sin profundizar, sin buscar en la Biblia, dice. Entonces el 8 dice, por la mañana estaba inquieto. El faraón dice, su espíritu, estaba inquieto su espíritu. Y envió a llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios. Y les contó Faraón su sueño, mas no había quien se lo pudiese interpretar a Faraón. Vamos a Daniel 2:1-3, otro que también... Daniel un 2:1-3. modelo Daniel capítulo 2. siervo ¿verdad? de Dios. 2:1-3. Esto nomás para que tengan un poquito de idea del tiempo. Este sueño que tuvo Daniel era cuando ya estaba cautivo en Babilonia, era como 500 años aproximadamente antes de Cristo. Fíjate ya todo lo que había pasado de José a Daniel. Sí, ya. ¿Qué dice? Dice Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo... Hasta ahí, nomás hasta Hasta el 3, hasta el 2. Hasta el 3, perdón. Sí, este es el perdón, 3. sí, 1-3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Lo mismo que le pasó, Le pasó al faraón de Egipto, le pasó 500 años antes de Cristo al faraón de Babilonia. Al rey de Babilonia. Al rey de Babilonia, que es lo mismo faraón. Entonces, la próxima clase vamos a seguir viendo esta historia de los faraones y de los reyes de la tierra, porque son todos los reyes de la tierra.
Despídete del programa más. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. No se pierdan esta serie. Estamos en el Génesis 41 y los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.